Pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy estamos en nuestra tercera sesión de este curso de los cuatro pilares de la formación política. El viernes pasado hablamos sobre la introducción a lo que eran los cuatro pilares de la formación política. El día de ayer abordamos la sociología del cambio, en donde nos ayudaba a poder tener un panorama de cuál es la realidad en la que estamos viviendo y con ello poder avanzar para el estudio de los siguientes módulos. Este es un tanto diferente a lo que se ha llevado aquí en Morena, es uno de los primeros cursos que lanza Morena, este, el Instituto Nacional de Formación Política por allá del 2019-2020, y que ayudó bastante para concientizar a muchas personas de unirse a lo que es la lucha del movimiento de regeneración nacional. Lo hemos retomado nosotros, con la diferencia de que intentaremos jalarlo lo más posible a la realidad en Estados Unidos. En Estados Unidos es muy complejo el poder hablar de marxismo, del socialismo, del comunismo, pero no lo estamos tomando como un fin para llegar a él, sino que este curso lo que nos invita es tomar la crítica que ofrece el conocimiento del marxismo para ver cuál es la realidad de nuestro sistema económico en el que estamos viviendo y hacia dónde deberíamos nosotros de ir. Y lo estamos intentando ajustar a nuestra realidad migrante, que el día de hoy, bueno, pues tiene un gran problema allá en Estados Unidos. Pues vamos a iniciar igual. Todas estas lecturas ya están en el Google Drive, está la presentación, están todas las lecturas que pueden ayudar para tener un mejor entendimiento de este módulo. En cualquier momento, cualquiera puede levantar su mano si quiere añadir algo de lo que estoy diciendo yo o hacer una pregunta. Como digo, es un curso para intercambio de ideas más que algo académico. Y bueno, pues empezaríamos. Para ello, pues tengo una presentación para ir dando contexto. Este es nuestro segundo módulo, que es la economía del cambio en el contexto actual. En el módulo anterior vimos que la sociedad cambia constantemente. Ahora nos vamos a adentrar en la anatomía interna. Desde ese cambio, la economía no es un conjunto de reglas naturales e inmutables, sino un sistema de relaciones sociales que los seres humanos hemos creado. La economía política marxista nos ofrece un método para estudiarla, no como algo estático, sino en su movimiento, con sus contradicciones y su orientación crítica y revolucionaria. Este módulo se va a enfocar en el sistema dominante actual, que es el capitalismo. Utilizando la fuerza del pensamiento abstracto, buscaremos entender sus conceptos o categorías económicas fundamentales con la mercancía, el dinero y el capital, para desentrañar las leyes que rigen su funcionamiento, sus crisis inevitables y por qué, desde esa perspectiva, es un sistema históricamente limitado. Igual aquí tendremos precisamente que revisar eso, cuál es el sistema económico que tenemos y ver cómo esta negación o esta contradicción del capitalismo se intenta después corregir con el llamado neoliberalismo, y el día de hoy estamos en una situación todavía más precaria de la que ya estábamos hace algunos años, y todo indica que cada vez se está poniendo peor. Y de aquí pues partimos de cuál es el origen de la riqueza, y en el sistema capitalista pues evidentemente es la explotación. Para analizar el capitalismo debemos empezar por su célula fundamental, que es la mercancía, a lo que Marx en su obra en el libro del Capital dedica una enorme atención a este punto, pues atendía que la mercancía se encuentra en germen todo el sistema. En este caso, pues aquí tendremos nosotros que ver, pues la mercancía, en el caso de el fenómeno migratorio, pues es la mano de obra del migrante, que es sumamente barata y que va a llevar a la explotación que nos mete en estas crisis concurrentes y esta dominación de unos por otros. ¿Qué se considera como la única fuente del valor? Dice, a primera vista, una mercancía parece algo simple, pero al analizar es un objeto lleno de sutilezas metafísicas. Toda mercancía tiene un valor de uso, es decir, su utilidad para satisfacer una necesidad humana, pero el capitalismo tiene un valor de cambio que permite que sea intercambiada a otras. Aquí sí lo vemos en el caso del valor de uso de un trabajador norteamericano. Ayer lo hablábamos de cómo el capitalismo nos quita fuentes de empleo para después traer a otras personas que puedan hacer el mismo empleo con menos
remuneración salarial, lo cual empieza ya a lucrar con una misma valor de uso, pero que está dando un intercambio monetario mucho menor que le permite un valor de cambio mayor al que está vendiendo la fuerza de el producto que se está obteniendo con el trabajo de los migrantes. La pregunta es, ¿qué se hace? ¿Qué hace que ¿Tú me mercancías... preguntas ya? ah, ¿preguntas algo a Adán? Ok, perfecto. Dice, ¿qué hace que mercancías diferentes puedan ser comparadas, compradas e intercambiadas? La respuesta es que todas son productos del trabajo humano. El valor de una mercancía está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Es el trabajo humano y específicamente la fuerza de trabajo la única fuente que crea su nuevo valor y por lo tanto plusvalía. Las máquinas y materias primas solo transfieren su propio valor al nuevo producto, pero no lo incrementan. Y aquí lo hablábamos ayer de estos trabajos que está, por ejemplo, que da mucho trabajo Salinas Pliego con sus empresas, pero también veíamos la otra parte de que si bien es cierto que da mucho trabajo, lo da muy mal pagado, lo cual afecta en general porque crea pobreza en todos los lugares. El campesino de Estados Unidos tiene un valor y una fuerza de trabajo que es menor que la del mexicano y el mexicano sale mucho más barato. Entonces ahí, para producir los mismos factores, vemos que las maquinarias no va a aumentar absolutamente nada la fuerza de trabajo, sino va a sustituir trayendo a alguien a que haga un trabajo que antes hacían muchas personas, que lo hagan menos personas. En el campo lo vemos así, un menor número de campesinos producen mucho más, migrantes producen mucho más que campesinos norteamericanos, pero lo vemos en las grandes empresas cuando ayer hablaba también el ejemplo de los bancos que cada vez tienen más cajeros automáticos donde una sola persona está checando que todas las transacciones vayan bien. Y van reduciendo el número de cajeros que tienen para atender a las personas. Los vemos en los centros de supermercados, que es lo mismo. Las cajas rápidas, donde hay una, dos personas atendiendo 10, 15, 20 máquinas, ahorrando exactamente ese dinero que deberían de estar pagando a personas que estén eh, trabajando. Esto nos lleva, es muy extenso como lo explica Marx en su obra, pero qué es la plusvalía y qué tipos conocidos hay de plusvalía. Aquí reside el secreto de la explotación capitalista. El capitalista compra en el mercado una mercancía muy particular que es la fuerza de trabajo del obrero. El precio que paga por ella es el salario, que equivale al valor de los medios de subsistencia que el trabajador y su familia necesiten para sobrevivir y reproducirse. Y aquí nos llevaría a pensar si realmente estamos teniendo un salario acorde a nuestras necesidades para poder vivir de una manera digna. Y lo vemos en la comunidad migrante que, si bien es cierto, tienen una casa más grande que la de México, que tienen un auto, la realidad es que esos son cosas que lo mínimo que necesitan para poder vivir en esa sociedad, porque no hay casas de menor calidad como las de México, que las distancias son mucho más grandes y no hay el transporte que hay en México. Entonces, apenas se alcanza el dinero para poder realmente vivir. ¿Cuántas de los trabajadores no pueden tomar vacaciones? ¿Por qué? Porque no les alcanza para eso cuando el salario debería de estar cubriendo esas necesidades. ¿Qué es lo que hace el capitalismo? Reduce el nivel de vida de las personas, lo hace ver como algo natural. Tú eres pobre, estás en barrio pobre, pues no necesitas, no debes de aspirar absolutamente a nada. Aquellos que viven en un área mejor, ellos sí pueden aspirar porque es precisamente lo que es el modo de vida que ellos pueden llevar. Continuamos, dice, sin embargo, el valor de esa fuerza de trabajo creada durante la jornada laboral, es mayor que el valor de su propio salario. Esa diferencia, ese valor generado por el obrero, no se le paga y se lo apropia el capitalista. Esa ganancia que se apropia el capitalista es lo que llamamos la plusvalía, que es la ganancia. Esa fuente de la ganancia capitalista, existen dos formas principales de aumentarla y que es la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. La plusvalía absoluta, no me pasé una, se sostiene alargando la jornada de trabajo más allá del tiempo necesario para que el obrero produzca el equivalente a su salario.
que evidentemente eso es en una instancia cuando Carlos Marx lo analizaba. Eso a lo mejor sí aplicaba el día de hoy, vemos que no, y lo vemos en nuestros paisanos allá que tienen que trabajar horas mucho más largas para poder hacer no lo de su salario, sino la ganancia de la plusvalía. Se deja de trabajar por el salario y ya el trabajador pasa a ser alguien que trabaja para ganar una plusvalía. Y lo vemos en restaurantes en donde, sin importar lo ocupado que esté el día, el trabajador sale a la misma hora, se le pagan exactamente las mismas horas cuando el patrón ganó mucho más por la cantidad de personas que entraron. En el campo lo mismo, jornadas largas, cuando se acaba la temporada, corren a las personas, no tienen ninguna responsabilidad hacia con ellos y con eso se evitan el perder esa plusvalía que tienen los capitalistas. La plusvalía relativa se logra reduciendo el tiempo de trabajo necesario el que cubre que cubre el salario, por ejemplo, aumentando la productividad para que los bienes de subsistencia del trabajador sean más baratos. Y como decía, la relativa se predice cómo reduzco los tiempos que alguien necesita para poder producir la misma cantidad de cosas, pero eso no implica que llega a cubrir ese salario y ahí se termina, sino que siguen produciendo, lo cual va a generar más plusvalía, puesto que una persona, por ejemplo, en su trabajo a lo mejor termina lo que él tiene que hacer para justificar su salario en 2 horas, más sin embargo, trabaja hasta 8 horas o más. Los medios que sirven para que eso pueda darse, que son mejor equipo y mejor maquinaria, eso vendría siendo la plusvalía eh, relativa. Nos trae la pregunta: ¿qué es el dinero y qué es el capital? El dinero, dice, nace de la necesidad del intercambio. Es una mercancía especial. Históricamente era el oro, que se convierte en el equivalente general, es decir, sirve para expresar el valor de todas las demás mercancías. Sus funciones principales son ser medida del valor, que expresa el precio de las cosas, y medio de circulación que permite el intercambio. El capital no es simplemente dinero o máquinas, es una relación social en permanente movimiento y autoexpansión, mientras que en la circulación simple de mercancías, el vendedor vende para comprar mercancía, dinero, mercancía. El dinero del capital es comprar para vender más caro. Ese dinero es mayor que el inicial porque contiene la plusvalía extraída del trabajador. El capital especulativo, por otro lado, busca volver más dinero sin pasar por la producción, siendo un capital no productivo, que aquí venimos a lo que es la especulación. No sé si alguno de ustedes ha de repente manejado el dólar, de en cuánto está, me sale mejor comprar ahorita dólar, compro dólar, y cuando está a menor precio, a un precio más accesible, lo vendo. Está especulando, o compro algo y en automático, sin haberle hecho ningún tipo de modificación ni producción, en automático le hago una ganancia. Vendo sin haber producido nada. Que por ejemplo la historia de Home Depot, si es que es cierto, empezó con un tipo que el simple hecho de ir por cosas, por herramientas de un pueblo a otro para vender, le empezó a generar más ganancia, hasta llegar al momento en el que el día de hoy ya no solamente cobra por el viaje, sino cobra exageradamente más por un servicio que ya estaba dando. Eso es una plusvalía en donde no está produciendo absolutamente nada. Las leyes del capitalismo, es un sistema en crisis permanente. El capitalismo no es un sistema caótico, sino que se rige por leyes objetivas que explican su dinámica de concentración de riqueza, desigualdad y crisis. Nos hicieron ver a muchos de nosotros, que ya llevamos bastantes años viviendo en este planeta, y sobre todo mexicanos, que las crisis eran algo recurrente. Cada 6 años debe de haber una crisis. Entonces ya sabemos que cada 6 años nos tenemos que apretar el cinturón porque vienen estas crisis que van a afectar absolutamente a todo mundo. Algo que cambia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que vemos cómo se termina esa política, que normalmente ya la sabíamos. Viene una crisis y todos estaban esperando que una vez que saliera López Obrador se cayera todo y que pasara lo que pasó cuando Salinas de Gortari en el 94 deja la presidencia, y que a unos meses viene el error de diciembre y es una deuda que todavía al día de hoy cargamos
en cierta medida los mexicanos. No ocurrió así, ya llevamos buen rato de este segundo piso de la cuarta transformación y no ha habido esas crisis, los cual tumba o nos demuestra cómo lo que nos quieren vender de que es normal realmente no lo es y es algo que afecta a los más pobres, más no así a los más ricos. Eh, Estas son las leyes del capitalismo. ¿Qué se considera una categoría económica? Es un concepto que expresa de forma abstracta las relaciones de producción de una sociedad en un momento histórico determinado. Categorías como mercancía, salario o ganancia no son eternas, sino formas mentales que reflejan la realidad específica de la producción capitalista. Eh, el siguiente es las leyes económicas. ¿Qué son las leyes económicas? ¿Cuáles conoces? ¿Cómo explicaríamos un ejemplo? Por ejemplo, los textos que ya puse a disposición de ustedes en el Google Drive hablan de la ley de acumulación eh, de acumulación capitalista. Deja si la tengo aquí. No, ok. Este dice, la acumulación de riquezas es un polo de la sociedad, inevitablemente genera acumulación, miseria, precariedad, desempleo y desempleo en el otro. Esa es la acumulación del capitalismo y lo podemos ver en estas empresas que cada vez tienen más, poseen más, pero dan menos trabajo. Y ahorita hablaba de los bancos. Los bancos siguen teniendo unas ganancias extraordinarias porque cada vez son más sucursales, menos empleados, pero más personas que utilizan sus servicios. El día de hoy, en Estados Unidos ya desde hace muchos años es el uso de la tarjeta es algo común, es algo normal, más sin embargo en México cada vez empieza a utilizarse más, que eso le da más ganancia a los bancos. Hablábamos ayer de lo que ocurrió, por ejemplo, con las aerolíneas, en el cual empiezo a cerrar aerolíneas, cierro primero Ferrocarriles Nacionales de México, se compra y no se utiliza para forzar a que lo que se tenga que transportar sea a través de aviones. eh, Hago que desaparezcan el mayor número de aerolíneas y con eso concentro yo la captación de todo lo que está llegando. Lo vemos también en las televisoras, hay nada más dos empresas grandes en México que son las que manejan toda la comunicación, tienen esa concentración, ellas son las que ganan ese dinero. La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. En su afán por competir, los capitalistas invierten cada vez más en maquinaria, lo que se llama capital constante, y menos en fuerzas de trabajo, capital variable, que es la única fuente de plusvalía. Esta dinámica, aunque aumenta la productividad, provoca que la tasa de ganancia en relación plusvalía y la inversión total tienda a caer a largo plazo, generando crisis profunda, que es lo que de repente vemos, y retomando nuevamente el caso de de Salinas Pliego, con más sucursales y todo, llega el momento en el que ya no logra el poder, y además de lo que roba, sostener la estructura y empieza a ver los despidos. Y eso va a crear una crisis. Y está la ley de oferta y demanda. Los precios varían según la cantidad de un producto disponible y el deseo de compra. A mayor oferta, menor precio; a mayor demanda, mayor precio. Y eso lo vemos que también puede ser hasta un producto de la mercadotecnia, que es la función que hace la mercadotecnia, el cómo te vende la idea de que realmente necesitas no un teléfono celular, sino un iPhone y el más nuevo. Y en cuanto ese sea obsoleto o viejo, porque no he sido obsoleto, cambios por uno más nuevo. O sea, empiezo a crear esa tendencia de una verdadera necesidad, o con los que vemos en el campo, en donde empiezas a retener mercancía que no la sacas a venta y que eso evidentemente produce una mayor demanda. Y pues la gente tiende a pagar mucho más. Lo vemos igual con el dólar. Si alguien le dijera el dólar va a aumentar de precio, van a ir a comprar demasiado porque se cree esa tendencia. ¿Qué ocurría en el sexenio antepasado de Peña Nieto? El gasolinazo. Sabíamos que cada primero de mes subía la gasolina y un día antes las gasolinerías estaban repletas de carros intentando llenar sus tanques para evitarse ese aumento que estaban dando. ¿Qué es lo que determina la última instancia del modelo de producción? El modelo de producción está determinado por la relación dialéctica entre las fuerzas productivas, lo que es la tecnología, los trabajadores, etcétera, y las relaciones de producción, lo que es la propiedad de los medios de producción, las clases sociales.
Un modo de producción entra en crisis y es eventualmente reemplazado cuando sus relaciones de producción se convierten en una traba para el desarrollo de sus fuerzas productivas. Este cambio se impulsa a través de la lucha de clases, que es un componente interno e inevitable del capitalismo. Eh, y en este, evidentemente, ¿qué podemos traer a colación en esto? El que determina el modo de producción, pues en este caso son los grandes capitales, que son los que están ofreciendo los servicios porque tienen la posibilidad de comprar la maquinaria. Lo vimos en los megaproyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no se podían dar a cualquier empresa, puesto que no todas las empresas contaban con toda la maquinaria necesaria que las que ya contaba, por ejemplo, el Grupo Carson, que ya son una constructora de muchos años y que son muy contadas las que tienen eso, y eso evidentemente pues le quita la posibilidad a las personas que apenas empiezan, a las medianos empresarios, a que puedan seguir avanzando y se tienen que estar ajustando precisamente a las grandes corporaciones. Eh, los ciclos, la crisis e imperialismo, el capital en su fase global. El desarrollo capitalista no es lineal, avanza a través de ciclos de expansión y crisis que agudizan sus contradicciones y en su fase actual se mantiene como un sistema global de dominación. Hay una razón por la cual existen continuamente estas crisis y lo vemos el día de hoy en el gobierno de Donald Trump, en el cual las medidas que toma, a pesar de que todos dicen que son locuras, que el que lo va a pagar es el pueblo norteamericano, es real, el pueblo norteamericano es quien sale perjudicado precisamente por lo que está haciendo Donald Trump. Pero quienes salen beneficiados es el grupo oligárquico, el que está hasta arriba, que ellos van después a venir a rescatar a todos los que están abajo, abusando todavía de la fuerza de la mano de obra, no solamente de los migrantes, sino inclusive de su propio eh, pueblo. O sea, ese es el sistema como se maneja en el sistema capitalista. Las crisis no son producto de malas administraciones porque se tuvieron errores, sino están orquestadas precisamente para poder hacer a un lado a aquellos que podrían ser una amenaza para para el sistema de producción que es dominantemente pues, capitalista y que son los oligarcas los que lo tienen. ¿Qué se considera como ciclo económico y qué genera la crisis? El capitalismo avanza a través de ciclos económicos de auge y crisis periódicas. Las crisis no son accidentes, sino una parte inherente del sistema generada por sus contradicciones fundamentales. La contradicción entre la producción es cada vez más social y a gran escala, y la apropiación de la ganancia es privada. Cada vez más, y lo vemos bueno, en el caso de Estados Unidos, donde todo el pueblo, los 300 millones de habitantes, son los que van a tener que pagar todas las locuras de este presidente, y los que se están quedando con las ganancias es un puñado muy, muy pequeño. Las tendencias a la sobreproducción, ya que el sistema busca revolucionar permanentemente las fuerzas productivas, pero a la vez debe limitar el consumo de las masas para aumentar el beneficio. No le conviene poder distribuir todo, y eso muchas veces, yo recuerdo en la escuela que decían, a veces hay toneladas de comida que se tiran a la basura con tal de no afectar el precio. O sea, tenemos un gran problema de hambre en el mundo, mas sin embargo, grandes empresas tiran cantidades enormes de comida para que no sea afectado su precio y puedan seguir con esa ganancia, se les hace más redituable. Eh, la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia es un factor estructural que gangrena el sistema y cohesión de los diferentes tipos de crisis. Como lo decía, entre más se tira, más se gana. ¿Qué efectos, qué genera la crisis? Las contradicciones es lo que estaba hablando, me atrasé una diapositiva. Los efectos que se tiene. ¿Qué efectos tiene la crisis sobre la desigualdad social? Si te vives, si hemos, creo que todos nosotros hemos vivido en alguna crisis y cómo ha afectado. La más reciente en Estados Unidos, si no me equivoco, es la del 2008, donde hubo un gran problema. En México, la más fuerte, pues creo que fue la del 94. Las crisis intensifican brutalmente la desigualdad. Como se ha visto, la ley de la acumulación provoca que la riqueza se concentre aún más. Durante las crisis para restaurar la ganancia, el capital ataca al trabajo,
Se producen despidos masivos, se reducen los salarios y se cortan los gastos sociales, mientras las grandes empresas son rescatadas y las fortunas de los más ricos aumentan. Los datos son contundentes. En 1960, por ejemplo, el 20% más rico del planeta ganaba 30 veces más que el 20% más pobre. Para el 1997, la proporción era de 70-1. Y aquí los invito, si quieren ya, a cómo les afectó. Por ejemplo, en el 94, esa crisis del 94, cuando logramos salir, salen personas que se vuelven sumamente poderosas. Carlos Slim no era el hombre más rico del mundo hasta después del 94. Esa reestructuración y el comprar Telmex y todas las empresas que pone, lo lleva a ser el hombre más rico del mundo. Carlos Salinas Pliego, de ser una persona también adinerada, pasa a ser de los más ricos. Y en México salen varios. En el 2008, esta crisis que llevó a Estados Unidos a un gran problema durante Obama, sale lo de Obamacare. La industria farmacéutica, cuánto dinero no hizo a través de eso? ¿A cuántos ciudadanos norteamericanos no se les obligó a tener ya por su cuenta forzosamente que tener que pagar un seguro médico? Que antes muchas veces lo podían obtener bastante caro también, pero a través de sus empleadores. O sea, en todas estas crisis no es algo inmediato, pero sí se empieza a ver con el tiempo quiénes son los que salen más beneficiados y cómo cada vez el pueblo empieza a estar aún más pobre. Esa crisis del 94 llevó a México a tener un gran número de gente en pobreza extrema, que por eso se oyen muy halagadores la información que se daba durante los gobiernos, incluso de Peña Nieto, donde dijo: "Pum, sacamos a tanta gente de la pobreza extrema". Sí, pues porque pues es mínimo, es lo que hizo, por ejemplo, Obama, que puso lo del Medicaid, el seguro médico, que iba a ser gratis y que si los empleadores lo iban a pagar, si tenías a una persona con de tiempo completo. Entonces los empleados empezaron a hacer este ¿cómo se llama? Empezaron a disminuir horas para contratar más personales que no tuvieran tiempo completo, y con esto evitar los empleadores a pagar un seguro médico. Y aquellos que calificaban porque tenían un salario bajo, en el momento en el que Obama aumente ese salario, muchas de esas personas en Estados Unidos ya no son, ¿cómo se llama? Ya no pueden solicitar exactamente esa gratuidad de su seguro médico y lo tienen que empezar a pagar, con lo cual no es realmente un aumento de salario, sino una simulación. Estos son los efectos de la crisis. El imperialismo, eh, dice, ¿qué fundamentos hay para pensar que el imperialismo es la fase superior y última del capitalismo? El imperialismo es el capitalismo en su fase monopolista. Lenin definió 5 rasgos principales. Dominio de los monopolios, que el día de hoy lo vemos. Fusión del capital bancario e industrial, creando una oligarquía financiera. Donald Trump acaba de pasar esta ley para la criptomoneda, que es hacia donde está intentándose llevar. La exportación de capital quiere una importancia singular. La exportación de capital adquiere una importancia singular. La formación de asociaciones monopolistas internacionales que se reparten el mundo y la culminación del reparto territorial del mundo entre las grandes potencias. Que aquí lo vimos. Donald Trump tranquilamente llegó y dijo: "Quiero tales países", y no es broma, creo que sí los quiere y quiere mucho más. Se considera esta su fase última porque lleva todas las contradicciones del capitalismo a su punto más agudo, la del capital y el trabajo, la que existe entre las propias potencias imperialistas y las que enfrentan los pueblos oprimidos con sus opresores. Vemos, ¿por qué es la última? Porque ¿de dónde se va a obtener riqueza si no es de la mano de obra del trabajador? Y se está eliminando, y eso lo vimos también en el 2008 en Estados Unidos, con las crisis de las viviendas, que se empezaron a dar viviendas muy caras a un trabajador que no tenía para pagarlas, y que no se aceptó ese error de manera inmediata, sino que siguieron cubriendo y vendiendo esa deuda a otros y a otros. Y al final, cuando explotó la bomba, que llega el gobierno a rescatar, se dan todavía su bono estos empresarios que precisamente causaron todas estas problemáticas allá en Estados Unidos. Que en el 94 aquí pues fue el que se les avisara que iba a haber la liberación del peso para que muchos pudieran comprar dólar bastantes, y también verse enriquecido.
La alternativa se vislumbra en los textos, no es de reformar el sistema, sino de superarlo. Esto implicaría diferentes cosas, que es, por ejemplo, una globalización de las resistencias anticapitalistas. Aquí estamos, la globalización. Eh, sí, liderada por los trabajadores y los pueblos del mundo. La creación de un frente amplio de lucha antimonopolista y antiimperialista. Aquí, por ejemplo, en el primer punto de la globalización de las resistencias anticapitalistas lideradas por los trabajadores y los pueblos del mundo, creo que México juega un papel muy importante en este momento. El liderazgo que puso López Obrador en la región, hoy continuado con la presidenta Claudia Sheinbaum en las reuniones de la CELAC, puede ser esta resistencia anticapitalista, el empezar a las pláticas, el entrar a los BRICS, empezar a ver otros mercados, podría ser una alternativa. La creación de un frente amplio de lucha antimonopolista y antiimperialista, creo que también tiene buena parte lo que es el gobierno mexicano, pero el día de hoy se ve una gran posibilidad con estas marchas de No King Day, en donde millones de ciudadanos norteamericanos están saliendo a protestar sobre un gobierno que representa todo lo negativo del capitalismo y que sería bastante interesante y que es para quienes estamos intentando llevar este curso. La lucha de un nuevo modo de producción, el socialismo, comunismo, que elimine la propiedad privada y las clases sociales para pasar de la barbarie capitalista a una sociedad verdadera y equilibrada. Que en esto tendría que hacer este, un cambio, porque lo decía yo ayer, no es el socialismo comunismo. eh, en la manera en la que lo hemos pensado o lo hemos experimentado, que ha fracasado. Yo pondría la reserva del sistema cubano. Si a Cuba le quitas las trabas del bloqueo comercial, creo que estaría mucho mejor situado, considerando que es una isla y lo limitado que son sus recursos. Entonces, haciendo a un lado yo a Cuba, lo que busca y lo que plantea Enrique Dussel y la ideología que se implementa en Morena en una instancia es partir de la crítica, que para eso es este curso. Hablemos de cómo estemos y para eso tenemos que partir de algo que define muy bien al capitalismo, que es el marxismo, que a eso se dedica. Enrique Dussel también pasa gran parte de su vida estudiando el marxismo para poder presentar esta visión. Tenemos que partir del marxismo para salir de este capitalismo rapaz que nos está destruyendo. ¿Hacia dónde vamos? No sabemos, pero partimos del marxismo con esta crítica a construir algo. Y podemos llamarlo, y creo que ya se ha llamado de bastantes maneras, socialismo, comunismo, progresismo, lo socialdemócrata, etcétera. No vamos a caer en ese debate, sino lo que busca, lo que invita esta ideología de Morena es que juntos como sociedad creemos algo. Hay que crear algo nuevo, pero tenemos que partir de esa crítica, precisamente para poder salir adelante. Eh, este, Cosas para reflexionar es, por ejemplo, cómo nos afecta, ahí termina la presentación, cómo afecta personalmente a México, o sea, cómo nos afecta personalmente a nosotros, cómo nos afecta a nuestro país, a México, a Estados Unidos, el imperialismo. eh, Esta no es una abstracción, se manifiesta como las políticas del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que afectan a todos los países cuyo poder de adquisición salarial hoy es sustancialmente más bajo que hace 20 años. En México, a pesar de que el salario mínimo se ha aumentado al doble, seguimos muy por abajo de lo que se podía consumir hace años. Muchos de los migrantes que salieron hace muchos años por la necesidad de no tener alimento allá en sus poblaciones. El día de hoy, si regresaran a México, la diferencia no sería muy grande. Sigue habiendo mucha necesidad y eso que hemos avanzado bastante. Habrá que revisar allá en Estados Unidos también, se recordarán aquellos que estuvimos en el 2008 en Estados Unidos, cuando Obama sube el salario mínimo en automático, todas las rentas se van casi al doble. Yo de un departamento de dos recámaras, de estar pagando $1,500, se fue a 2,500. No
no era lo mismo que normalmente ¿cómo se llama? O sea, el dinero, a pesar de que se supone se tenía más, no alcanzaba. El día de hoy, yo las conversaciones que he tenido con familiares y amigos en Estados Unidos es precisamente eso, no alcanza el dinero. Obviamente hablo de la comunidad migrante, pero también en estas mismas crisis que ha habido en Estados Unidos, ¿cuántos ciudadanos norteamericanos blancos, para ponerles así los supremacistas, no se vieron obligados a tener que irse a dormir en sus autos porque no tenían para pagar la renta? El golpe que les dio también lo del COVID. Creo que este sistema afecta absolutamente a todos y aquí la propuesta que nosotros ponemos es analicemos, ya analizamos ayer un poco lo que era cómo estamos viviendo hoy, cómo es que estamos generando el dinero que nos está moviendo, eh, y en eso veamos realmente si estamos bien, si hacia dónde vamos como sociedad, como raza, como humanos, si vamos por el camino correcto o si sí es tiempo de revisar y hacer otra cosa. Nosotros en México decidimos hace ya varios años que sí teníamos que cambiar el rumbo y esto fue lo que ayudó a que millones de personas despertaran la conciencia, acudieran a las urnas a votar, a apoyar un nuevo proyecto de nación que el día de hoy sigue en construcción en México y a los cual en gran parte estos cursos está dirigido a segundas, terceras generaciones de mexicanos en Estados Unidos que no tienen el conocimiento de lo que pasó en México, que no tienen el conocimiento exactamente de cómo está la situación incluso en Estados Unidos y que los invitamos a que reflexionen con nosotros para poder encontrar hacia dónde deberíamos de ir. Pues esta es la presentación. Está evidentemente un poco más complicada. La idea es que ustedes en sus propias comunidades en donde estén, si quieren un curso sobre algo en específico, para ello contamos con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Política, donde hay doctores, maestros en todas estas temas que podrían ahondar en estas ideas. Ayer se hablaba de Gramsci, tenemos gente que es muy conocedora de Gramsci. Creo que la máxima exponente de lo que es el marxismo era el doctor Dussel, pero también tiene muy buenos colaboradores, él tuvo él mientras estuvo vivo y que son parte de los que han formado estos temas para la educación de la militancia y simpatizantes acá de Morena, que el día de hoy pues, es el partido más grande y más importante pues, del mundo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Que quieran compartir cómo les fue durante las crisis que hubo en Estados Unidos. Adelante, diputada Roselia. Hola, hola, saludos a todos. Un gusto que estén tomando por aquí el curso. Y pues bueno, a mí comentarles, no me tocó estar viviendo pues esa parte, ¿no? De alguna manera de crisis en Estados Unidos, me tocó a lo mejor vivirlo desde aquí de México, pues sí, sí, si ha habido a lo mejor recesión, pues yo, 2008 que fue cuando se sintió, pero pues bueno, nada más era un comentario para saludarlos a todos y sí considerar este espacio para formarnos políticamente es importante y pues también para mencionar y compartirles que lo que es el Partido Morena tuvo su Consejo Nacional el día de ayer, domingo, antier, perdón, Antes. estuvimos platicando y tomando algunos acuerdos y de los más relevantes, pues que vamos a salir a partir del 1 de agosto para registrarnos y estar activamente en nuestras comunidades. Y pues por supuesto su servidora también hizo la propuesta de que tuviésemos nuestra afiliación formal y el día de ayer se acaba de aprobar en el Comité Ejecutivo Nacional que así será. Entonces van a ver la vía para que nos podamos afiliar ya sea por medio de la plataforma, que es el preregistro, que ya tenemos en la eh, página de Morena en el exterior, o ya sea bien por la tablet. Y existe el compromiso también de estar nosotros en territorio
como diputados, senadores, que todos los militantes de Morena estemos activamente con 10 secciones electorales responsables. Y pues bueno, es más que nada para compartirles eso, que vamos a estar trabajando en eso y formarnos en esas 10 secciones electorales, es algo que vamos a estar haciendo en nuestros barrios. Así es que pues agradezco que estén aquí formándonos también. Muchas gracias, Diego. No, gracias, gracias, diputada, por estar acompañándonos. Y pues ese, como digo, es parte, esa es una introducción. Estamos ofreciendo estos cursos. Es un curso introductorio. Si quieren temas más avanzados, tenemos gente muy, muy capacitada, tanto en el Instituto Nacional de Formación Política, pero también gente que ha venido ya históricamente trabajando, colaborando con el obradorismo, que es pues una corriente que pues se ha bautizado así en este cambio que hemos intentado nosotros intentar seguir pues al pie de la letra, ¿no? Aunque cuesta trabajo. A mí me puso a reflexionar, llevo mucho tiempo, que uno de los grandes problemas es cuando, y ayer lo hablábamos en los tipos de sociedad que había, cuando dejamos de producir nada más para satisfacer nuestras necesidades y queremos ya empezar a tener más. ¿Qué pasaría o de dónde viene la idea de que tengo que obtener una ganancia por un trabajo que hago? ¿Cómo vamos a llegar a una sociedad, sea cual sea el rumbo que tomemos, cuando sigamos buscando el tener una ganancia para dejar a alguien más? Tengo que dejar ganancias para mis generaciones venideras. Y lo veo mucho, por ejemplo, en gobiernos, gente que está en gobierno actualmente, y eso es una historia, es histórico, inclusive en los puestos de trabajo en donde hay gente que se ha visto muy beneficiada en México por los cargos que han ocupado en las administraciones. Han hecho una buena cantidad de dinero, mas sin embargo no les basta, sino que siguen con la necesidad de crear más para dejar a sus generaciones futuras cuando inclusive ya el dinero que tienen no les alcanza para, o sea, no se lo acaban nunca. Y quieren obtener más y más. Eso ya es algo que nos trae en ese problema, pero también como individuos, hasta dónde es justo que nosotros obtengamos una ganancia por algo. ¿Y para qué me sirve la ganancia? Si al final de cuentas viene el problema de que mi ganancia va a ser la pérdida de alguien más y eso va a crear la descomposición social. Se deja de ver lo comunitario, se ve por el interés propio y en eso empezamos, en lugar de ser vecinos, de ser comunidad, a ser enemigos y empezar a darnos unos contra otros. Eh, a mí me ha puesto mucho a pensar eso hace un año, si no me equivoco, tuve la oportunidad de ir a Puebla a un evento y se me dio ir caminando por las calles y empiezas a ver la soledad en donde la gente ya no se habla uno con otro, todos están en su casa, dejan de formar parte de la comunidad y se aíslan y quieren tener todos los satisfactores dentro de su casa. La tele más cara, más grande, el mejor comedor, mejor comida, aunque el de al lado esté sufriendo. Creo que es uno de los cambios que lo llamado humanismo mexicano nos invita a reflexionar sobre en qué estamos. Lo veo en la situación de Estados Unidos, en la cual cuando logras estar relativamente estable y ganar una buena cantidad de dinero que te permite en cierta medida estar bien, eh, te das cuenta que no estás lo bien que podrías estar porque no puedes viajar a donde sea, ya ni siquiera con avión, sino tienes el límite de las fronteras, que si en una visa no entras a otro país, o si en este caso eres norteamericano, tienes que tener cuidado a dónde vas, porque tu gobierno ha hecho tantas cosas que el día de hoy ya no todos te van a ver con buenos ojos. Y hoy lo vemos en la Ciudad de México, en donde la lucha por la gentrificación se volcó en un sector de la población a decir, son los de Estados Unidos los que tienen la culpa cuando es algo mucho más allá de una nacionalidad que llega a otro país. El problema de la gentrificación es totalmente diferente, más sin embargo, se llega a desviar por estos problemas. ¿Cómo estamos, lo económico? ¿Qué tan necesario es lo que estamos consumiendo? ¿Realmente estamos pagando lo que se debe de pagar? El ejemplo es el iPhone, ¿no? Que es el teléfono creo que más utilizado. El valor que pagamos cada año a sabiendas de que todo ese valor es pura plusvalía, puesto que le sale muy barato a Apple hacer esos teléfonos. Es pura ganancia que le das mucho más poder al que ya tiene el poder y pues aquel que se sabe la canción de Molotov ya saben lo que van a venir a hacer y al que no, pues búsquenla. Este, aquí no se pueden decir malas palabras. No sé si alguien tenga algo que abonar en esta parte de la economía del cambio.
O sea, tenemos que buscar nuevos medios para producir nuestras riquezas y creo que no es la criptomoneda que es para donde está intentando jalar la situación Donald Trump. No sé cómo lo vean ustedes. Diego, quisiera comentar al respecto, nada más Adelante. primero que todo, saludarlos a todos pues desearles un buen día. Creo que estas educativas nos hayan ayudado mucho para estar claros en de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Básicamente. Quería apuntar lo de acción afirmativa en Estados Unidos, cuando en el momento que nosotros lo aplicamos en la producción de trabajos, era un tiempo que no había trabajos, o sea, había desempleo. Y fue cuando empezamos a usar la línea de piquete y empezar a demandar a las compañías porque no tenían el reflejo de los que vivíamos en esa población, ¿no? En ese tiempo era el 20% que teníamos, que íbamos con Greyhound, que no tenían choferes, y ahí estábamos hasta que negocian 50, 100 plazas, y así con la compañía del gas, y así con la compañía de electricidad, y era un constante movimiento de los desempleados demandando un derecho que existía, y había manera de acomodarlos para que no llegáramos a la demanda. Entonces, lo legal lo coordináramos con acción. Yo creo que es lo que ahorita tenemos que volver a hacer porque la economía de Estados Unidos está en crisis, no está en una manera fuerte, está en crisis. Y la segunda parte es que mucha de la concentración de la riqueza, la producción, es lo que va a mandar en el próximo siglo, la producción, dónde se hacen las cosas. Y el mexicano está creciendo muy fuertemente. Entonces, la frontera de los dos lados, del sur de Estados Unidos y el norte de México, va a ser un gran catalizador de estas riquezas. Eran las dos cosas que quería apuntar para la discusión. Gracias, Humberto. Fíjate, yo lo veo y creo que por ahí va el estudio del marketing, de la economía, de la administración, es cómo, no cómo arreglamos el sistema quebrado que ya existe del modelo, sino cómo lo adaptamos para que aguante un poco más. Y para esto, pues, están estas miras, bien lo dices, ¿no? Acciones afirmativas, estar en acción, solicitar eh, el dónde se hacen las cosas cambiará momentáneamente desde mi punto de vista. Acuérdense que soy un tanto soñador, este, porque se va a producir mucho a México y le va a ir muy bien a México, pero esto evidentemente le va a quitar trabajo a chinos, a hindúes, a Taiwán, a todos los lugares donde el día de hoy es la maquila. O sea, continuamos con esta ideología consumidora. Necesito producir más. Y evidentemente, eso tarde que temprano va a llevar al fracaso. Aguantaremos más, creo yo, pero se sigue con el mismo vicio. Tuve la fortuna de trabajar 6 meses para el gobierno federal aquí en este país, y me di cuenta de varias cosas, ¿no? Una que, pues, que los que son sindicalizados, la mayoría no le echan las ganas que debía de echarle. Pero me di cuenta que muchas de las cosas para las que se contrata o las contrataciones que se hace se pueden hacer una cantidad de horas muy reducida si se trabaja eficientemente como trabajo yo. Alguien que no, pues, se va a ocupar más tiempo. Pero se les obliga a todas las personas a que, aunque tú hayas acabado tu trabajo en 3 horas, te quedes 8. Aunque no hagas nada, siéntate y no hagas nada. Porque siento que si te vas a, estoy comprando tu tiempo ya, ya no es la cantidad de trabajo que haces, sino estoy pagando por tu tiempo y en ese tiempo te voy a tener que explotar. Eso pasa en México. Si un empleado, y eso también lo viví en Estados Unidos, en el que te pagan por hora, se acaba el tiempo, la jornada y vete. En 3 horas acabaste, te vas y ya no te tengo que pagar más. Pero evidentemente te quieren explotar. Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos, obviamente, le hicieron, a mí no me presionas, lo voy a hacer a mi tiempo y están ahí pajareando para hacer más horas y poder su cheque sacarlo. Y ahí es donde se tiene que cambiar. Si se paga por la fuerza de trabajo, se paga por un servicio. El servicio es hacer tal cosa, llego, la hago en el tiempo que me lleve como persona y está. Mas, sin embargo, creo que esa de explotar, igual viene esa lucha de clases, ¿no? El empleador me quiere explotar, pues yo me la paso bien tranquilo y por eso en México tenemos la imagen del trabajador burócrata que está platicando, que está con la taza de café, que está haciendo guaje
cuando por las razones porque muchas de las cosas que tiene que hacer, aquel que las hace, igual, las hace rápido y le queda mucho tiempo sin hacer nada. Si se pagara por el servicio, esto sería ágil, todo funcionaría mucho mejor. Tienes que atender a tantas personas y así como ICE el día de hoy tiene su número de 3,000 personas que tiene que detener, en todas las dependencias tienes que resolver tantos problemas. No es de a ver si atendiste a esa persona, no, resolver estos problemas. Y eso agilizaría y nos quitaríamos con la burocracia de véngase, le faltó este papel, etcétera, etcétera. Tendría que cambiarse. Y en el consumismo igual, ¿cuántos teléfonos tenemos que fabricar? ¿Cuántos televisores? Y cosecha, ¿qué tanto tenemos que cosechar? Si acabó, voy, me retiro y dejo de, pero igual, esta acumulación es la que nos lleva a ese problema. No lo veo factible que pudiese revertirse y esto cambiarse de la noche a la mañana, pero tan solo el estar consciente que todo lo que estamos haciendo es para justificar y intentar extender este modo de producción capitalista, es un gran avance que también Lucer lo pone de esta manera. No hay manera de que salgamos de esta situación a no ser que utilicemos el capitalismo, o sea, la explotación a las personas. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que ver ahí. eh, y él lo dice, con mucho cuidado hacer esta exploración para no desviarnos y terminar siendo lo mismo, pero con algún sentido. Y ahí valdría la pena estudiar el modelo chino, que por muchos años se habló de la gran explotación a menores, a toda su población, miles de personas muriendo por la esclavitud básicamente que los tenían, y que hoy se habla, o sea, se ve la tecnología que van avanzando, se ve que si no ha terminado con la pobreza es debido al gran número de chinos que existen, no porque no pudiesen, sino que son demasiados. Entonces nos abre esa, o al menos a mí como persona me abre la necesidad de ver, por un lado, un modelo como el cubano, que con todas las limitantes y un bloqueo genocida por parte de Estados Unidos por muchos años, el día de hoy tiene muy buenos médicos, tiene muy buena educación, tiene sectores que son rescatables y que siguen sobreviviendo y que tienen la dignidad intacta, aunque muchos no estén de acuerdo. La pobreza que hay en Cuba está justificada principalmente por las limitantes, por ser una isla, el bloqueo que tiene Estados Unidos que no le permite hacer absolutamente nada, pero lamentablemente en mi país, México, hay una pobreza todavía más grande sin ninguna de esas limitantes y es la que no se explica a menos que sea por el modelo capitalista. Y por el otro lado tendremos que ver, tengo 3 tomos bastante grandes de administración china, que va a estar canijo que las lea, pero que ahí igual sería revisar esos dos modelos pero esos no se pueden revisar a menos que iniciemos con este cambio de chip en nuestra mente y hacernos esas preguntas, si realmente estamos en el camino correcto y si no, Morena y la ideología de Morena no ofrece la respuesta como tal, ofrece el camino para empezar a andar y llegar a ese final que entre todos podemos construir. No sé si haya alguien más que quiera ahondar en esta presentación. Perfecto. De no ser así, el día de hoy a las 6 de la tarde va a haber una reunión de las mesas de trabajo sobre el tema de la comunidad migrante LGTBQ, específicamente la que está en México. Adelante, Analia. Muchas gracias nuevamente por invitarnos a estas reflexiones tan importantes. Yo quisiera agregar a tu magnífica presentación la cuestión de que tenemos que concientizar la eficiencia, porque los modelos económicos tienen cada uno sus deficiencias, pero está en la mano y la acción de cada persona el poder generar a su alrededor también la maximización de recursos. Entonces, tal vez, y si como comentas en México, se generan esas atmósferas absurdas de perder el tiempo y perder la vida, pero al mismo tiempo se está perdiendo la creatividad. Y si de alguna manera nosotros en nuestra acción muy personal generamos una velocidad de acción y nos ponemos en el canal personal de no perder el tiempo, entonces estaremos haciendo una transformación personal que va a impactar también a nuestro alrededor y las nuevas generaciones. Por otro lado, quien trabaja por horas también sufre un agotamiento enorme
y es muy cansado y en ocasiones también se pierde la conciencia de la reflexión, porque a veces son movimientos tan automatizados, como decía Charles Chaplin en su película de Tiempos Modernos, que una actividad te va como hipnotizando. Entonces, yo creo que aquí la conciencia personal, la acción personal, el sacar en cada uno de los modelos lo mejor que tienes sin lastimar tu mente o lastimar tu cuerpo, que es algo ideal, pues puede ser un acto de reflexión para aprovechar de cualquier modelo la mejor de las opciones. Muchas gracias por darme la voz y un abrazo fraterno a todos los que se encuentran en esta sesión. Gracias. Muchas gracias. Y sí, la eficiencia, y lo podemos ver a lo mejor lo más cercano que tendríamos nosotros vendrían siendo las cooperativas, eh, que igual habrá que revisarse, puesto que la mayoría de las cooperativas inician y se apagan. Hay algunas que han sido exitosas. Tenemos aquí en México grandes cooperativas como es Cruz Azul y Pascual, si no me equivoco, es el refresco. Y creo que hay varias que tendrá que revisarse. eh, Porque la eficiencia va a ser respecto a el beneficio. Yo como empleado, cuando yo estaba aquí en México, que era empleado, yo veía esto. Si yo como trabajador trabajo y hago que mi empresa gane, pues vendrá una recompensa, que es el salario, que es el reparto de utilidades. Pero cuando vemos parte del modelo capitalista en donde empieza el outsourcing, empiezo a ver cómo disminuyo las ganancias del empleado para que aumente la ganancia de los patrones, te dices, ya no voy a trabajar", y es donde vienen muchas de las cosas que empiezan a ser deficiente el trabajo. Y en Estados Unidos igual, no recuerdo el año, pero fue de 2010, 2008, a lo mejor 2009, entre 2008 y 2010 cuando empiezan a cambiar esas empresas que eran de un solo dueño y que se convierten en corporaciones, o sea, pagan una estructura como es una corporación que es sumamente cara para maximizar la ganancia del patrón perjudicando al empleado. Aquellos que han estado de trabajadores en Estados Unidos saben que hace mucho tiempo, determinado tiempo, cada 6 meses, si no me equivoco, era un aumento de 25 centavos, o sea, tenías 50 centavos al año que más o menos tu salario iba subiendo. Vienen las corporaciones y entonces empiezan a hacer un avalúo de cómo está tu desempeño y entonces ya no te dan los 25 centavos, sino valoran y dicen, no, tu aumento es como de 6 centavos o de 11 centavos. Empiezan exactamente a ver cómo sacar más dinero pero no por una mayor producción, sino a expensas de la explotación del trabajador. Entonces, sí, la idea es revisarlo. Aquí Armando nos estaba diciendo que hay un libro, No es normal, de Viri Ríos. Ahí lo pueden checar, no sé de qué año sea. Esta información que yo estoy presentando es algo que ya se venía manejando en Morena desde por ahí 2017, 2018 en los círculos de estudio que en aquel entonces se hacían aquí en las calles de la Ciudad de México. El día de hoy creo que con esta nueva rumbo que está tomando, que nos acaba de decir nuestra diputada, creo que se van a volver a dar estos círculos en las calles, que es lo que ha dado resultado. Bueno, pues entonces, como les decía, en un ratito nos vemos ojalá puedan entrar, misma liga, la mesa de migrantes LGTBQ. Es una mesa que muy poca gente ha volteado a ver y hay una gran necesidad de esta comunidad por ser visibilizada. Vamos a hablar de una reforma que se propuso por parte de uno de los diputados a favor de esta comunidad y a ver qué ideas nos salen ahí para ver también nuestra comunidad LGTBQ y más y que está allá en Estados Unidos. Pues no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado y el día de mañana continuamos con estos módulos. Mañana es el tercer módulo que sería la filosofía del cambio. Pues muchas gracias y nos vemos mañana.